Viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. La primera lectura de la segunda carta de San Juan, dirigida a una tal señora electa o elegida, que es la figura de una de las iglesias, y el Evangelio apenas proclamado, ambos pueden vincularse desde la perspectiva de los tiempos finales. En el Evangelio, tales tiempos están presentados ya en el desenlace final, como el día del Hijo del Hombre. Dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿no? El día del Hijo del Hombre, que Jesús describe en su irrupción intempestiva, con total patetismo. El Señor advierte a sus discípulos acerca de ese día, que es su día cuando venga a intervenir, no ya como en aquel momento la historia, que lo hacía en lo oculto, lo hacía en la mansedumbre del siervo de Yahvé, que había estado profetizado por Isaías, sino con el rigor de toda su justicia. En la carta, en cambio, San Juan no hace mención a ese día, sino que denuncia a los muchos embusteros que, metidos en la iglesia, no reconocen a Cristo venido en la carne, es decir, niegan la encarnación, y advierte: el que eso diga es anticristo. Bueno, eso que tenían los primeros cristianos lo tenemos también hoy con muchos modernistas que niegan la encarnación. Realmente, pero lo niegan desde el otro lado, desde el lado que fue un hombre y no fue Dios, ¿no? Bueno, también eso fue una de las primeras herejías, pero la primera de todas era negar la humanidad. Ahora, en la primera carta habla aún más, esta es la segunda carta, pero en la primera San Juan habla aún con mayor vehemencia del anticristo, del espíritu del anticristo, que niega la encarnación y que Jesús es el Mesías. Y se refiere en realidad San Juan a los docetistas. Es un gnosticismo, el docetismo, que negaba la naturaleza humana de Cristo, alegando que la humana era solo apariencia, por tanto no había habido ninguna encarnación, ni en consecuencia crucifixión verdadera, ni muerte, ni resurrección. Y también denuncia a San Juan a los nicolaitas, pero esto lo hace en el Apocalipsis, que según se ve eran conocidos en Pérgamo y en Éfeso. Y según parece, porque hay diferentes explicaciones sobre quiénes podían ser, estos nicolaitas eran seguidores de un obispo de nombre Nicolás. San Ireneo dice que eran los seguidores de uno de los 7 diáconos, aquellos diáconos originales. Algunos, como San Clemente de Alejandría, no lo culpa de herejía a Nicolás,
sino a sus seguidores que usaron su nombre o que lo malinterpretaron. Según Santo Tomás de Aquino, apoyaba la poligamia. Bueno, como pudiera ser, eran serias desviaciones, eran herejías del inicio del cristianismo, enemigos de Cristo que usan su nombre. Por eso, anticristos. Sin embargo, el anticristo así, ¿no? Con todo, con mayúscula, digamos, más que un espíritu herético de un tiempo, es una persona, o será una persona que ha tenido a lo largo de la historia sus precursores, como diría el cardenal Newman, sus tipos, hasta que se manifieste el antitipo, es decir, el definitivo, de cual los anteriores fueron figuras. Y el primero de todos fue Nerón, a quien se le aplica el 666, pero hay otros que se le puede aplicar también. ¿Y cuándo se manifestará este último? Bueno, según la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, cuando sea quitado quien impide su manifestación. En griego, cuando sea quitado el catejón. Y del tema este tratamos en la serie que está ahí en YouTube, en Amar a Cristo, Amar a la Iglesia, antes que el Señor venga. Antes que el Señor venga. Pues bien, el advenimiento al anticristo es parte del final de los tiempos, que inmediatamente precede la venida del Señor, es decir, el día del Hijo del Hombre. En efecto, hay acontecimientos del final de los tiempos, ¿no? que lo van marcando antes de esa restauración definitiva, que son anticipatorios de la venida del Señor. Y estos son, entre otros, la prédica del Evangelio de todas las naciones. Por eso, la vez pasada en un programa comentaba, ¿no?, que para mí fue un signo profético en el funeral de San Juan Pablo II, cuando estaba sobre el ataúd, el Evangelio, los Evangelios estaban cerrando, se cerraba hasta que se cerró totalmente. Diciendo, bueno, se acabó. Es decir, lo que tenía que hacerse se hizo, esa etapa está concluida. Entonces, esa es una. También otro signo precursor es la gran apostasía, con la aparición de falsos profetas, falsos maestros, y el enfriamiento de la caridad. Todo esto va junto. Y luego la gran tribulación que viene, con guerras y toda suerte de calamidades, y la aparición del anticristo con la iluminación de Israel. Lo pongo juntos porque, según las palabras del Señor, se infiere que el anticristo va a ser al principio recibido por Israel como Mesías, porque el Señor dice en Juan capítulo 5, versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. Hasta que descubran la farsa. Ya para antes de eso, muchos judíos habrán reconocido a Jesús como su Mesías. Algunos haciendo el camino completo, es decir, llegando al catolicismo. Otros todavía no llegando, judíos mesiánicos o que están con protestantes, pero ya lo tienen reconocido. El camino completo termina en la iglesia que él fundó, que es la iglesia católica. Bueno, Jesucristo advierte a los discípulos de aquel momento y a través de los evangelistas, de todos los tiempos, a nosotros especialmente, que están distraídos por las cosas del mundo, que han perdido la mirada hacia lo alto, acerca del día del Señor, de su día, cuando intervenga directamente sobre la historia, con su justicia. Un día grandioso y temible, día que en el Antiguo Testamento llaman de la ira de Dios, también día del Señor, y que aquí aparece como el día del Hijo del Hombre. En varios textos del Antiguo Testamento encontramos, además del Nuevo Testamento, ese día de la ira de Dios. ¿Por qué ira de Dios? Porque es la ira de Dios contra la iglesia y el mundo apóstata, lo que han apostatado. O del Señor o del Hijo del Hombre, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Joel, el profeta Joel,
que lo cita San Pedro el día de Pentecostés. Justamente está citando el capítulo 3 de Joel, donde cambia solo una palabra. Bueno, veamos qué dice. Dice, ay del día, se acerca el día del Señor, llega como ruina arrolladora, no lo tenemos ante la vista, el alimento ha desaparecido y el gozo y la alegría del templo del Señor. Bueno, no ocurre eso ahora. La alegría, el gozo del templo del Señor ha desaparecido. Dice, se ha secado la semilla debajo de los terrones, los hilos deshechos, los graneros destruidos, y el grano se ha secado. Digo yo, ¿cómo no recordar a la Salet, ¿no? Es decir, posibles carestías cercanas. Eso ha de venir también. Después dice, el fuego devora las dehesas y la llama consume todos los árboles del campo. Se han secado las corrientes de agua y el fuego devora las dehesas, vuelve a decir. Esto está en el primer capítulo. Cuando uno ve estos incendios que son del final de los tiempos apocalípticos, como los hubo en España, los hubo en todos lados, en Portugal, en Argentina, ahora reciente, en Australia. Y dicen, no, son incendiarios. No, aquí hay otra cosa más, ¿no? Aunque haya ejecutores así, como se suele decir, materiales, pero aquí hay algo más, aquí hay algo más. Y dice luego, tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo. Se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca. Y en el capítulo 12 describe parte de la gran tribulación y llama, Dios por medio de su profeta, llama al arrepentimiento y a la oración. Dice, convertíos a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. Tocad la trompeta en Sión, es decir, advertir a todos de la cabeza a la iglesia. Esto es lo que está diciendo. Proclamad un ayuno santo, es decir, de penitencia, de reparación. No está diciendo otra cosa. Reunid a todos, les dice, y esto es muy importante. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan, ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. Y capítulo 3 dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto está pasando en todos lados, yo recibo de todas partes personas que están recibiendo o mensajes o visiones, eso está ocurriendo. También está la mente humana, ¿no?, que imagina, pero que ocurre. Luego dice, pondré señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre ante el día del Señor, que llega, grande y terrible. San Pedro dice grande y glorioso, aquí es el cambio, ¿no? Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Habrá supervivientes en el monte Sión, como lo dijo el Señor, y también en Jerusalén entre el resto que el Señor convocará. Si el Señor está, además de todo esto tan terrible, prometiendo un nuevo Pentecostés, una efusión fuerte del Espíritu Santo, y sobrevivientes, el resto, que el Señor convocará. Y será luego el tiempo de restauración de todo lo creado, el cielo nuevo y la tierra nueva, que están profetizados. Pero de esto no se predica, no se habla. Pero la Escritura es terminante, insoslayable. Yo creo que en parte no se habla por el temor de que a uno lo acusen de milenarismo, ¿no? Pero una cosa es el milenarismo, otra cosa es la restauración y el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí, no en el otro mundo. Pues el Señor nos llama a estar alerta, vigilantes, preparados en oración y en buenas obras, arrepentidos del mal que hemos cometido y reconciliados con Él. Nos llama a vivir como si este mundo no existiera, despojados, con el corazón puesto en Él, cumpliendo sus mandamientos, haciendo su voluntad, cooperando en la salvación de otros, reparando, intercediendo, iluminando con la verdad y viviendo esa verdad. El Señor no nos abandona.
el Espíritu Santo vendrá a nuestro auxilio. La Santísima Virgen está con nosotros, acompañándonos hasta el triunfo de su Inmaculado Corazón. Ella es la estrella de la mañana que anuncia el nuevo día, el día de la restauración del reino de Dios en la tierra. Ese reino que se va propagando como reino eucarístico. El tiempo de juicio es tiempo de salvación para quien haya elegido el camino de Dios. Entonces, como dice el profeta Isaías, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor Dios será exaltado en aquel día. ¿Cuándo será? Signos habrá. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres, dice el Señor. Sí, allí revolotearán en lúgubres círculos como las torres de silencio en la India, las Dakma, y en Irán son las torres de los seguidores de Zoroastro, donde la carne de los cadáveres es consumida por los buitres, donde está la corrupción de la doctrina de la fe, de las costumbres, donde se degrade hasta quitar la presencia de la vida, es decir, la presencia viva y gloriosa del Señor de la vida. Donde haya muerte y desolación moral y física, allí estará el anticristo y sus secuaces, y sobre ellos caerá terrible la justicia de Dios. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.